para hasta Sí, allá. ya. Sí, sí, ya Listo. están las dos. Sí, pues adelante ya él con tu pregunta. Muchas gracias. Laura, buenas noches y muchas gracias por unirte con nosotros. La verdad, muy, muy agradecida y complacida de que nos puedas acompañar. Leí tu libro, la verdad es que en este año he leído dos libros tuyos, Niebla Ardiente y ahora este. Este, la verdad es que, bueno, los dos me gustaron mucho, este en particular, además de que es un tema que pues ya sabemos que existe. Yo no había tenido mucho contacto con el tema en particular. Y creo que el trabajo que tú debiste haber hecho de investigación, de estar buscando justo información para poder construirlo, pues debió haber sido un trabajo bastante fuerte. Mi pregunta más que nada es, esta novela está contada en dos voces. ¿Cómo elegiste tú esas dos voces? ¿Y cuál fue como el trabajo que tú realizaste para poder alternarlos? ¿Cómo le haces para alternarlos y tener ese ciclo en el cual nos dejas motivados para poder seguir el siguiente capítulo y después alternas con la otra voz y nos dejas igual? Más o menos que nos platiques cómo fue ese proceso. Muchas gracias, Laura. Y bueno, gracias a todos, porque ya habíamos medio platicado un poquito la vez que nos encontramos algunos, pero no podíamos platicar por completo porque creo que nada más Valentina era la que acaba de leer la novela, entonces no valía la pena dar tantos spoilers, pero ahorita creo que también ya podemos comentar un poco más a profundidad acerca de esta historia que efectivamente es una historia terrorífica sin caer en el terror de los monstruos fantásticos. Aquí son monstruos de carne y hueso y son monstruos sumamente cercanos a cualquiera de nosotros o personas a quienes pudimos haber visto en alguna época de nuestra vida. Eh, Fue una decisión complicada, bueno, no complicada, creo que lo tuve bastante claro desde el principio. Yo sabía la historia que quería contar, ya la tenía armada en la cabeza cuando decidí cómo contarla. Entonces, ahí fue cuando comencé a tomar decisiones. Sabía que si únicamente hablaba desde la voz de Lucero, Lucero es una víctima, entonces nada más me iba a concentrar en esa víctima y no iba a tomar en cuenta las víctimas que se quedan fuera. Y las primeras víctimas siempre van a ser los padres o los hermanos, el círculo cercano, incluso los esposos cuando la persona privada de la libertad está casada, los hijos. A mí me interesaba mucho abordar esta historia desde distintos puntos de vista, pero no hacerla una novela explícitamente coral. Es una novela de muchísimas voces encarnadas en tres personajes principales. Entonces, así fue como yo dije, bueno, necesito ver esta historia desde más visiones y trabajar con dos realidades que son totalmente distintas, tanto en contexto como en edad, en circunstancia y en todo lo demás. Si lo hacía únicamente hablando de Lucero y Nancy, iba a ser también como contrapuntear a dos adolescentes que tienen muchísimas diferencias, pero también tienen bastantes puntos en común. En cambio, hablar desde la voz de Dolores también a mí como narradora me situaba en un terreno peligroso, pero creo que mucho más interesante para contar esta historia. Muchas Gracias. gracias, Laura. Nela, adelante. Hola Laura, un gusto de que estés de nuevo con nosotros. Eh, Fíjate que nos has entregado un libro que estuvimos comentando en estos días con los compañeros. Te vemos más madura en tu forma de escribir. Te reconocemos que es un libro con una temática muy fuerte y a pesar de eso lo narras con mucho respeto. O sea, no es como, como un libro que trate de manera morbosa ni sucia. O sea, está muy bien cuidado y por eso mismo te lo agradecemos. Ya, o sea, la violencia que trata y no tiene que ser del todo implícita y aún así nos dejas pues con todo ese estrujamiento. Mi pregunta, bueno,
Antes que nada, te voy a hacer una pregunta que es de mi compañera Angie. Está un poquito malita, no puede hablar. Entonces, primero te hago la de ella y luego te hago la mía. Mira, Sí. ella te hace la siguiente pregunta. Dice, ¿en algún momento pensaste en cambiar el destino de Nancy? Dice, porque siento que Nancy siempre quiso hablar, pero se guardaba todo. Ajá. Mm, yo sabía cómo iba a terminar la novela, creo que eso siempre lo supe. Nunca escribo algo si no sé exactamente en qué va a terminar. Ya todo lo que sucede ahí para mí también a veces suele ser una aventura. Pero no dudé tanto en cuanto al final que tenía que darle, pero sí en la forma en la que podía llegar ese final. O sea, sí, hay una parte en la que pues ya están, ellos tienen que irse y ahí es cuando Nancy duda y voltea a ver a Lucero y Lucero trata de convencerla, pero pues no puede. Eh, yo también estaba dudando, estaba justo lo que puse ahí era la forma en la que yo me sentía. Nancy está aterrada, pero no tiene la fuerza que tiene Lucero porque Nancy nunca ha sido una sobreviviente como Lucero, está empezando a ser una sobreviviente y Lucero lleva sobreviviendo desde la infancia. Entonces no puede reaccionar y está paralizada por el miedo. Una persona en esa circunstancia es la más vulnerable y objeto de cualquier otro, en este caso de Beto y de todos ellos. Así que no puede tomar sus decisiones. Sin embargo, yo igual pensaba, ¿qué pasaría si Nancy de repente sacara esa fuerza que la hace mantenerse? Pero creo que no iba a ser tan fiel al personaje porque esa fuerza la perdió prácticamente desde el principio. Así que sí dudé mucho, o sea, esa idea la mantuve entre que, no sé, ya en las últimas revisiones, ¿qué haría así y qué haría así? Y me lo preguntaba, pero me di cuenta de que no iba por eso, o sea, no iba a funcionar de esa manera porque no sería acorde a todo el desarrollo del personaje o acorde a justo ese momento en el que vemos esta disyuntiva. Bueno, y mi pregunta sería, la parte dialéctica que tú construyes entre víctima y victimario, porque, o sea, este es un tema tan delicado porque siempre pasa de uno a otro, o sea, realmente no podemos decir, es que, o sea, si ellas estaban encerradas, o sea, prácticamente era un panóptico, ¿qué podían hacer para tratar medio de sobrevivir? Cuando nos planteas el hecho de que a Lucero la están culpando y sobre todo las otras chicas, sobre todo las nuevas, porque a nadie le toca ver cómo llega Lucero Claro. y medio empieza a explicar cómo es la casa, pero las demás no. Entonces ellas desde el punto de vista como externas que llegan, la ven como la mala. Entonces es una línea bien delgada que nos pones ahí entre hay momentos en que ellas lo hacen porque no saben qué es lo que tienen que hacer y no están viendo más allá de que en algún momento van a poder escapar, si pueden sobrevivir y como nunca se ponen a ver esa realidad de decir, ¿en qué plan estoy quedando yo? O sea, como que no hay ni conciencia ni nada, es simplemente como sobrevivir. ¿Cómo decidiste ponernos esa línea? Y mi otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo sería lo que transcurre realmente en la novela? Porque sabemos que ellos llegan de secundaria, que pasa un embarazo, pero realmente ya no sabemos cuánto tiempo están ahí, porque pierden la noción del tiempo. Para Laura, ¿cuánto tiempo fue en la novela? Para mí, o sea, como autora y todo lo que tenía que atender en el tiempo de la ficción, son menos de 2 años. Menos de 2 años porque Nancy llega de 14, ni siquiera había cumplido los 15 años. Y de hecho hay un momento en el que Lucero se medio da cuenta o medio deduce cuando quiere sacar las cuentas de los días o de los meses, cuando dice que ve a través de la revista y dice, ay, ¿a poco ya pasó tanto tiempo? Ya estamos en el horóscopo, el último horóscopo que yo leí fue de tal fecha, entonces ahorita estamos acá. O sea, ella comienza a sacar esas cuentas porque los días eran más próximos, o sea, su reclusión fue más próxima. Pero en la medida en la que va pasando todo, sí, yo calculaba que era aproximadamente año y medio, porque ya intentan, bueno, toman en cuenta que ya es mayor de edad cuando salen, pero era menor de edad cuando todo esto sucede, así que sí, es menos de 2 años.
Y la pregunta anterior es que también es súper complejo todo el binomio víctima-victimario, porque cuando yo comencé a pensar la novela, yo decía, pues todas son víctimas, que efectivamente todas son víctimas, pero a los ojos de quién son víctimas y a los ojos de quién son victimarias. Cuando va, Lucero no sabe qué onda cuando ve a Nadia, por ejemplo, o sea, dice, pues no sé si me va a pegar, me lo voy a acercar, está toda esta incertidumbre. Y luego se da cuenta del tipo de persona que es Nadia, pero después entran las otras chicas y controlanlas, pues Lucero es una sobreviviente y va a ver la forma de seguir sobreviviendo y las va a controlar de acuerdo a lo que los demás les digan. Entonces, a los ojos de quién son ellas las culpables, si Lucero es la que las lleva de la mano para que no se escapen, pero Lucero tiene la amenaza, o sea, es súper, súper complejo, pero intenté darle ese enfoque, darle un enfoque de toda la complejidad posible y lo difícil que podría ser para cualquiera de nosotros estar en una situación así. Constantemente yo me preguntaba, bueno, ¿y yo qué haría? Porque en este momento, aquí, con todo lo que uno tiene, pues es muy fácil decir, no, yo soy incorruptible porque mis valores y mi ética y mi moral, pero no es lo mismo lo que sucede en nuestra realidad que lo que sucede en la de estas niñas, porque son unas adolescentes. Pues yo te agradezco mucho porque, fíjate, terminamos muchas veces de leer novelas que son con temas muy difíciles y a veces nos preguntamos nosotros como lectores, o al menos a mí me pasa, ¿cuál es el mensaje a lo mejor de la historia al final de todo? Sabemos que es algo bien feo que pasa, que es muy real, pero nos das como un hilito de esperanza de decir, todavía puede haber un poco de justicia, como que hubo un grupo que se acerca a Lucero y, o sea, al final sí estruje un montón, pero al menos dices, oye, pues Laura nos está dando al menos un poquito de luz en el camino con esa historia tan triste. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Nela. Creo que al final también es lo que nos ofrece la ficción, otras posibilidades. Esta es una historia terrible eh, de personajes ficticios, pero esos personajes creo que son tan incómodos para nosotros precisamente porque los relacionamos con lo que conocemos y porque también esta ficción se construye como si fuera el monstruo de Frankenstein, de muchas partes, de muchas historias que hemos visto en la televisión, que hemos leído, que hemos escuchado, que alguien nos ha contado, de todo ese imaginario que venimos arrastrando prácticamente de toda la vida, de las cosas que nos han dicho y de las que hemos ido suponiendo cada tanto. Entonces, justo por eso, al final la ficción puede darnos ese permiso de imaginar otra situación. No vamos a cambiar el mundo, pero estamos viendo una realidad que es incómoda porque está allá afuera. Muchas gracias, Laura. Marian, adelante. Buenas noches, Laura. La María. Mira, yo creo que ya a lo mejor te lo han preguntado otras veces, pero es que yo me preguntaba durante el desarrollo de la novela, ¿cómo es que Laura sabe todo esto? O sea, detalles tan pequeños como que les avienta allí una torta con una coca y la comida, los vestidos, qué es lo que hacían, lo que platicaban. A mí la verdad me ha impresionado mucho esta novela. No pude soltarla. Es que yo quería saber qué iba a pasar. El dolor de la mamá de Dolores es impresionante. Entonces, yo sí me pregunté, ¿cómo es que sabe todo esto? ¿A quién investigó? ¿Cómo le hizo? Te digo, seguramente ya te lo han preguntado, pero sí me gustaría saberlo. Bueno, todo se basó en investigación, en tratar de más que profundizar, porque creo que también llega un momento en el que uno pone cierta distancia ante temas de este tipo, pero sí, todo fue a base de investigar lo que ya se había dicho, eh, porque todo está ahí en el periodismo y todo está en los testimonios y en múltiples videos, en múltiples notas, en una cantidad enorme de datos que están a la disposición de cualquiera de nosotros. Eso es lo peor, es ver lo más evidente, que es la violencia en nuestro país, pero desde otro punto. Y sí, o sea, fue una investigación de mucho tiempo. No puedo decir que es súper intensa porque
o sea, si hubiera querido hacer una investigación muy intensa, no hubiera podido escribir una novela ni nada, pero sí de ver todo esto, creo que en distintos momentos y prolongar lo más que se podía hasta que yo dijera, bueno, creo que ya sé por dónde. Y ahí entra la especulación, que es lo que hacemos los escritores de ficción, tomar esos trozos de realidad, pero no contar lo que ya contaron, no únicamente decir qué fue lo que sucedió, porque eso ya está en una nota o eso ya está en un reportaje de alguien más. Es tratar de darle otra posibilidad y deducir, bueno, si ellos estaban en tal lugar, puede ser que por aquí pase esto, o cómo lo abordaría un adolescente, o cómo lo abordaría un adolescente con estas características. Entonces, creo que también escribir este tipo de historias me brindó esa posibilidad de tomar toda esa realidad terrible y tan cercana, a pesar de que no me sucede a mí, afortunadamente, ni a nadie de mi entorno inmediato, pero sí es cercano socialmente a todo lo que ya hemos conocido y especular todo el tiempo, preguntar cómo hubiera sido, sí, qué creo que hubiera pasado, todo esto que creo que al final nos da un material de transformación a quienes escribimos ficción más allá de la no ficción. Pues muchas gracias, ¿eh? Creo que muy bien lograda la novela, ¿eh? Gracias, Marlene. Eh, Patricia, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo fui de las que tuve la fortuna de estar contigo en en el desayuno, entonces más o menos ya tenía yo una idea de la historia. Les comentaba yo que por cuestiones de mi trabajo, yo trabajo en seguridad de aeropuertos, el tema de trato de personas es un tema muy eh, tratado, muy estudiado. Les decía que hay demasiados filtros, demasiado estudio. Sin embargo, bueno, esta novela, yo la terminé hace como, ¿qué será? Como 2 horas más o menos. Este, y estaba yo, pero ¿qué va a pasar con Nancy? Auxilio, ¿no? Y porque bueno, obviamente como mamá a mí me pega mucho, ¿no? O sea, y entonces bueno, la verdad de las cosas es que yo no lo siento, yo no siento esperanza, o sea, yo lo veo desde otro punto de vista. Este es uno de muchos, formas que tiene desafortunadamente México de trato de personas, ¿no? Entonces, desde las que se roban los narcotraficantes porque les gustó y les da igual si es casada, viuda, divorciada o lo que sea, y hasta y no aparecen nunca más en la vida, hasta las que sí aparecen, pero que pues aparecen con tal cantidad de traumas que ya no logran ser otra vez las mismas. Y esa quizás sería la parte que me llamó mucho la atención. No sentí que hubiera tenido pues un trauma así, digamos, espeluznante de Lucero cuando sale, pues así como, pues ya salí, estoy aquí, voy a buscar a la abuelita Ujú. de esta niña, pero no sé si me quedé con ganas de saber más cómo, cómo trata este tema, porque yo siento que es algo que no se puede realmente sobreponer una persona y menos así como tan rápido y ya llegué, o sea, de que la sacan, tendría que haber pasado muchísimo tiempo de que sale de prisión a que llega para que pueda haber tenido tiempo para, no sé, digerir todo lo que le pasó y todo lo que vivió, de toda la violencia, incluso la forma de ahora ya no tengo esa violencia, ¿cómo voy a enfrentar ahora la vida? No, no sé, siento que ahí me faltó un poquito más así, o no sé cómo lo consideraste tú para entender un poco por qué tan rápidamente cambia de chip, ¿no? Sí. O es mi capacidad de no cambiar chip también, ¿verdad? No lo sé. Simplemente no está, no lo escribí porque ya no quería hablar de eso. Eh, Creo que la novela se termina
un poco antes, la novela se termina cuando Lucero pues sale de ahí. Entonces todo lo que sigue es otra cosa de la cual ella no habla, porque hay muchas cosas en las que ella profundiza, pero no habla de otros traumas, simplemente los menciona. Entonces para ella lo que sigue es salir sin decir todo lo que le pasó, cuál es su herida, o sea, ahí ya no es profundizar en eso, es simplemente continuar casi por inercia y casi como si fuera un mecanismo de defensa de adrenalina o algo así, seguir caminando, pero ya no contar a detalle todo lo que ella contó y o sea, toda la novela es, o sea, la manera en la que los personajes reflexionan es, no sé, muy sobre ellos, muy barroca colonial, barroca cotidiana o algo así. No sé, o sea, es meterse mucho porque todo el tiempo son dos monólogos prácticamente, el de Dolores y el de Lucero. Entonces ya al final, pues el final es que salió y el final es que tiene que hacer algo con su vida. Tampoco se especifica si va a buscar a la señora inmediatamente después de salir, si el tiempo pasó. Nada de eso se especifica porque creo que ya nada de eso es relevante. Para mí la novela se terminaba antes, pero también para mí la novela tenía que seguir casi como si Lucero fuera un fantasma y por eso está ese coqueteo con lo fantasmagórico que siempre está en cada uno de mis libros. Pero sí, justo yo sentía como autora y como propia, no como autora, como narradora dentro de la ficción, que profundizar en eso ya no era necesario, porque Lucero era como estos muertos que resucitan, volvió a la vida y siguió caminando sin saber hacia dónde. Nada más que ya sí sabía hacia dónde iba, pero era más bien como seguir caminando por inercia, ya sin hablar de su dolor y sin hablar de absolutamente nada. Ok, vale, pues muy válido. Gracias por tu tiempo, gracias por la novela, estaba bastante bien, me atrapó y felicidades. Muchas gracias. Norma, adelante. Hola Laura, qué placer volver a verte. Yo Hola. también fui al desayuno. Oye, pues me ha encantado el libro. Desde las primeras páginas me atrapó. Es como decir que me gustó mucho cuando es un tema tan fuerte, tan doloroso, es como contradictorio. Sin embargo, pues tengo que decir que me gustó mucho. Em, la verdad es que es una novela, pues no es una novela larga y los temas que abordas son realmente de un impacto en mi persona que son de terror, como comentaste al principio. Nos hablas de las familias disfuncionales, de, de estas redes, porque no solo es la víctima y el victimario, son redes que se van formando para poder echar a andar un negocio, ¿no? Con la trata de personas. La verdad es que me parece que tocas los puntos y nos invitas a la reflexión para darnos cuenta del mundo, del México en el que estamos viviendo. Y quiero también decirte que me gustó muchísimo la voz de Lucero, porque sí creí que era una chica de 16 años, de una familia donde sus padres no les importa, el papá está en la cárcel, el hermano muerto, la madre se prostituye, o sea, sí me compré la voz de Lucero. Todos sus pensamientos, la forma de expresarse, me pareció que está muy bien lograda. Yo quiero preguntarte, ¿qué sensaciones, qué emociones provocó en ti desarrollar a Lucero y a Dolores? Tú como mujer joven, eh, ¿qué fue lo que te movió el haber desarrollado sus historias? Uy, bueno, pues bastante todo el tiempo. Creo que fue una confrontación conmigo misma siempre, porque no tengo mucho que ver con Dolores, probablemente solo la edad. Y con Lucero tampoco, porque yo fui de su edad hace más de 20 años. Entonces, siento que eso también para mí era un riesgo. ¿Cómo voy a encarnar dos voces que
que no son mías, no me pertenecen, no hay nada de ellas en mí, pero se vio un poquito de Lucero, de lo que yo recuerdo que fue mi juventud, mi adolescencia, y un poco de Dolores, que siento que al final es un miedo latente que tenemos todas las mujeres y todas, independientemente de si seamos madres o no. Entonces creo que de ahí fue donde me enganché primero. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a especular sobre cada una? En el caso de Lucero, pues ella al principio contaba todo como, bueno, esta es mi vida, esto es lo que soy, esto es lo que sucedió, pero no quiero hablar de esto, quiero hablar de lo que está pasando ahora. Y poco a poco esa chispa juvenil se va convirtiendo en una amargura, la amargura de alguien que está pasando por lo que ella está atravesando. Y en el caso de Dolores, pues de entrada ya es el dolor, y ella lo dice, porque ella ya cuenta su historia a partir de lo que le sucede a Nancy. Y Lucero la va contando a partir de lo que piensa que puede ser su gran historia de amor. Entonces me colocaba en esos dos puntos, como dos tan distintas entre sí, están unidas por lo mismo, están unidas por Nancy, pero están unidas por lo que sucede alrededor de Nancy y por consiguiente alrededor de Lucero. Y todo el tiempo me preguntaba eso, o sea, me preguntaba hacia dónde iba cada uno de estos personajes. Como mencionaba hace un momento, yo no quería hablar de Nancy en la voz de Nancy, yo quería hablar de Nancy en la voz de estas dos mujeres que tenían que ver con ellas, a pesar de que las tres eran totalmente distintas. Y siempre pensaba en eso, como autora, hacia dónde va cada cosa y hacia dónde va la voz de Dolores y la voz de Lucero. Por eso para mí también era importante que justo así se llamaran los capítulos, porque era todo el tiempo una reflexión en sí misma y qué significaba para cada una de ellas ser lo que eran. Fue muy pesado. Ahorita cuando decías, y en la mañana también tuve un evento, me decían que la novela se les hizo corta, pues a mí se me hizo larguísima, a mí como autora, y cada vez que la releía para algo se me hacía como de 1000 páginas. Eh, bueno, la caja parece que está corta la novela, pero pues yo que la conozco desde otro punto, cada página para mí era otra vez volver a meterme en esas arenas movedizas de todo lo que implica una historia como esta. Que les repito, sé que es complicado para un lector decir, es que me gustó, como yo cuando leí una novela extraordinaria, no porque la mía sea extraordinaria, pero que no lo es, pero cuando yo leí El monstruo pentápodo, yo dije, es que esto es muy fuerte y me gusta mucho leer esta historia, me gusta cómo está escrita, pero me siento muy mal leyéndola. Entiendo perfectamente el sentimiento, porque como lectores podemos esperar muchas cosas, pero no estamos preparados para que algo nos golpee en la cara. Y hay libros que lo hacen. Yo sé que mi libro probablemente golpea y algunos esquivan ese golpe, pero otros lo reciben de frente y es complicado. Pero bueno, creo que lo único que me mantiene pues como que tranquila es saber que esta historia no la grabé de un testimonio en vivo, que es una historia que he ido recolectando de muchas cosas. Eh, y bueno, pues es que siempre tengo que volver al agradecimiento cuando alguien decide continuar con una lectura tan compleja. No, pues muchas gracias a ti por habernos regalado este libro y te felicito. Muchas gracias. Gracias. Edgar, adelante. Hola Laura, buenas noches, Hola. ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. No pude asistir al desayuno, lo lamenté, estaba yo de viaje, pero afortunadamente nos hemos visto en otras circunstancias. Y nos encontramos. Sí, perdón, nos encontramos. Pues no tengo preguntas, nada más comentarte que la novela me pareció que está estupendamente desarrollada, los personajes están muy bien hechos, me encantó tu escritura, la fluidez, lamento mucho lo que somos capaces de hacer las personas a otras personas, la humanidad contra la humanidad, sin tener en cuenta que esa persona es hija, madre, hermana de alguien más, ¿verdad?
Y pues sí, lo reflejaste muy bien, lo hiciste excelente, el tema muy duro. Muchas gracias, Laura, por esta gran novela. Esperemos que algún día los humanos o la humanidad empiece a respetarse como humanidad misma. Gracias, Laura. Gracias, Edgar. Justo hoy en la mañana también platicábamos de eso. Se supone que somos la raza desarrollada, ¿no? Perdón, la especie desarrollada y que ya evolucionamos, pero en algunas cosas no. Y creo que libros como este o historias en general nos dicen que pues puede hacer daño el que pueda hacer daño, el que tiene la capacidad de hacerlo y que efectivamente lo va a hacer. Es el caso aquí, porque pues a estas niñas nadie les dijo, y creo que a muchos de nosotros nadie nos dijo que pues tu peor enemigo puede ser la persona de la que te enamoras. El muchacho guapo, el que te dice, ay, te va mal en tu casa, no, vente conmigo. O sea, nadie nos platica eso y nadie nunca nos advierte, o por lo menos ahora ya está sucediendo, pero quizás antes nadie nos advertía que ese era el verdadero daño y que confiar también puede ser el daño, pero pues no tendremos que vivir en total, absoluta desconfianza. Es correcto, Laura. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande y espero verte de nuevo pronto. Gracias, Edgar. Gracias. Mari Carmen, adelante. Hola Laura. Hola. Pues, yo te iba a decir que también me gustó mucho tu libro y me lo leí rapidísimo. Yo creo que ha sido de los pocos libros que no tan rápido, como en 4 días, porque sí me tenía picadísima. Y pues sí, a pesar de que es un tema muy fuerte, me gusta cómo lo llevas, porque lo explicas y todo sin ser tan explícita en los actos de maldad, porque si luego son cosas que de por sí el tema es fuerte y que luego sea tan explícito, pues a mí también como que luego esas cosas no me gustan, entonces me gustó mucho la manera en que lo cuentas y pues nada, ya nada más te iba a preguntar cuánto tiempo te llevó tu trabajo de investigación para escribir este libro, porque se me hace muy completa la información que llevas y todo, bueno, me imagino, todo lo que investigaste, se me hace muy, muy completo, como dicen todos los detalles y todo lo que das. Gracias, Mari Carmen. Bueno, también retomando un poco tu comentario, sobre lo que se dice y mostrar y eso. Creo que hay autores que lo hacen, algunos lo hacen a gusto de nosotros, otros pues simplemente uno dice, no quiero leerlo. Yo no quería ser explícita de ninguna manera, porque creo que ser explícita sin tener la pericia es ser morbosa y yo no quería ese morbo, porque también hay personas que ya me está sucediendo, que de repente alguien me comenta que pasó por una situación similar. Entonces también, ¿de qué forma yo le voy a decir, pues sí, y yo estoy contando esto de tal manera, así? No. Em, Creo que todos los que han leído esta historia y todos en general, cuando sabemos algo de esto, al menos los adultos, podemos imaginarnos cómo es y qué sucede. Sí. Y ya no, yo no quería abonar un poco más a todas esas como muestras tan explícitas de algo que no iba, no iba a enriquecer la novela, más que quizá también vengo de una generación que nos llegaron unos libros que tenían esto y lo Ujú. único que hicieron fue crearnos miedo, morbo, traumas, eh, mucha, cómo se le dice? Se me acaba de ir la palabra porque hoy le he dicho como 3 veces, pero muchos prejuicios en torno a situaciones de este tipo. Entonces yo no quería eso. Yo quería mostrar la historia y los lectores saben qué sucede dentro. Y Ujú. por el lado de la investigación, pues la verdad no sé, porque no es que yo me haya puesto como a investigar así en tal fecha. Todo viene unido a mi libro anterior, a Niebla Ardiente, que muchos de ustedes conocen. Entonces, cuando yo investigaba sobre Niebla Ardiente, pues iba tomando en cuenta muchas cosas que no quería ver, que es precisamente este tema. Entonces, cuando este tema se fue nutriendo de más cosas que yo no quería ver, iba creciendo y creciendo hasta que dije, bueno, pues creo que aquí ya hay una historia que yo me estoy esforzando por ignorar. Y la novela salió así, la novela salió de todo lo que leía para esa otra novela y luego de cosas que iba tomando cada tanto. Entonces, no sé, no puedo como decir 1 año o 2 años porque no tengo idea, pero creo que
pues sí, se dio durante el tiempo en el que escribí mi libro de cuentos anterior y mi novela previa. Ah, ok, muchas gracias. No he leído otro libro tuyo, pero pues ya los voy a leer. Muchas gracias, Mari. Gracias. Ale, adelante. Hola Lau, ha sido un shock este libro para mí. Yo me considero fuerte en estos temas, pero lo leía en la noche y tuve pesadillas, lo platiqué con mi familia y me decían, trata de blancas, ¿qué no sabías de eso? No, yo vivo en Michoacán, entonces prefiero no leer las noticias malas. Entonces no sabía de qué era tu libro, sí me afectó mucho porque no leo mucho de estos temas. La parte de que acabas de comentar de cómo se roban a las niñas no tenía idea. Ujú. Me hizo shock la parte donde al final de la investigación eran unos niños, igual que ellas, Sí. adolescentes, que se lo robaban. Un amigo me dijo, es que es noticia, Pisaco, Tlaxcala es trata de blancas, ¿no lo sabías? No, no lo Ujú. sabía. La parte de que todo es un negocio familiar, tampoco lo puedo creer. Entonces, ahí ya me ganaron la pregunta también de, o sea, veía a la gente y decía, ¿cómo este hombre, cómo sé que es bueno o malo? Vivo en Uruapan, Michoacán, entonces, o sea, narco o trata de blancas, no sabes quién es el bueno o el malo. Entonces, qué valiente para confiar en la gente, ¿no? Porque la verdad es que tu libro sí me empezó a crear esa desconfianza de que ves a la gente en la calle, a los hombres, ¿no? Y dices, es bueno o malo, no lo sé, pero me gustó mucho tu libro. La pregunta es, Nancy, como bien lo mencionas, no tiene ya voz, toda la perspectiva es desde su mamá. Entonces, Nancy, yo entiendo que en esa edad simplemente creo que estaba como dolida, molesta con Lucero, no lo sé, porque ella le pedía como esa hermandad de mujer a mujer, de ayúdame, llévame contigo, pero yo la entiendo, porque si la ayudaba, pues le iba a ir mal, pero creo que Beto Sí. estaba enamorado de ella. No lo sé, cuéntame un poco más de Nancy, ¿qué pasó? Bueno, yo he estado en otros clubes donde o me han escrito lectoras, así que están empezando a leer la novela y me dicen, no, pinche Nancy, o sea, como que ahí es un personaje que puede despertar muchas cosas porque también es un personaje complejo y porque no sabemos ni qué piensa ni qué dice, sino que la vemos alrededor, la vemos retratada por dos de las voces que la conocen y que interactúan con ella. Nancy es una adolescente, como muchas hemos sido, muy caprichosa, que quiere sobresalir, que no se siente parte de ningún grupo y nadie se quiere juntar con ella porque debe ser una adolescente odiosa como yo fui o como fueron varias personas. Pero al final es una niña y es una niña que tiene fantasías e ilusiones y que debe pensar, ay, bueno, yo quiero irme a estudiar a tal lado, ay, no, yo quiero tener novio, yo quiero experimentar como cualquier persona. Entonces, viene de ese contexto, de un contexto juvenil sin malicia y cae en algo totalmente distinto, a diferencia de Lucero, que como platicábamos hace un momento, ya venía de muchas situaciones de las que no hablaba, simplemente como que le deja ahí datos al lector. Pero Nancy no es una sobreviviente como Lucero, que también era lo que platicábamos ahorita. Nancy es una chica que al estar ahí simplemente se deja caer. Y Beto, pues yo siento que también reflexionando cuando escribía sobre él, yo siento que no es amor, es como una obsesión que tiene. Es como si Nancy fuera un trofeo y a mí no, a ella no me la tocan, ella es mía, ella solo puede estar conmigo, ustedes tienen que servirle. O sea, son también que yo, eso sí lo leí, no me acuerdo dónde, pero lo leí mientras estaba investigando, que son esas dinámicas de poder dentro de estos grupos, tener un trofeo, tener algo que pueda diferenciar al joven de todos los demás. Y para Beto, ese algo o ese premio o ese objeto era Nancy. Entonces también las dinámicas dentro de este lugar son muy, pues, muy violentas, porque están esclavizadas estas mujeres. Así que de Nancy no se sabe, pero se especula, porque sabemos lo que dice su mamá, es que mi hija es tan buena, porque claro, los padres, ¿no? ¿Qué van a decir los padres? Y sabemos lo que dice Dolores, Lucero, pinche Nancy, ¿para qué se sentó aquí? ¿O por qué hace esto? ¿O por qué es así? ¿O por qué que me diga algo? Y era lo que me decían unas lectoras que me decían dos chicas, a mí me dan ganas de cachetear a Nancy, que reaccionara y que por lo menos se peleara, que dijera algo,
que fuera mal explícitamente con Lucero, pero no, simplemente está ahí, porque Nancy no despierta, Nancy no abre los ojos a su realidad a pesar de que le está viendo. Entonces es un personaje sumamente violentado y creo que no tiene la fuerza que tienen, bueno, nadie la pasa muy mal, pero no tiene la fuerza que tiene Lucero como para resistirse. Nancy simplemente ya está ahí. Es algo que con lo que no puede. Entonces son dentro de la misma circunstancia, dentro de la misma situación en la que se encuentran todas, cada una lo vive de forma diferente. Y varias veces me pregunté, bueno, ¿y si hago la tercera voz de Nancy? Pero creo que no me metí en eso justo porque dije, no, es que este es un personaje tan, tan hecho de lo que los demás se imaginan que yo creo que debe permanecer así. Lo mismo, bueno, usé un poco la dinámica que con Niebla Ardiente, para quienes han leído Niebla Ardiente, lo que sucede con Irene, que pues la gente habla de Irene, pero ¿en qué momento habla Irene? Únicamente a través de sus diarios. Pues Nancy únicamente habla a través de lo que no dice, de voltear a ver a Lucero y que Lucero intente descifrar esa mirada, pero Lucero tampoco sabe qué está pasando. Nuevamente, gracias por esta novela. A ti, Ale, porque sé que son temas terribles, son temas difíciles de abordar como lectores cuando siempre esperamos, o la mayor parte del tiempo esperamos que la literatura sea el placer por el placer y no el placer por encontrar algo dentro de una historia que es una historia bien complicada de contar y de recibir. Perfecto. Meli, adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Laura, un placer volver a verte. Sí. Yo también me perdí el desayuno, pero estuve enferma ese día. Me encantó tu libro. Como dice María, no lo podía soltar. Está increíblemente escrito, tienes un ritmo increíble, las voces están muy bien logradas. O sea, de pronto cuando Lucero dice, es que la señora, cuando van los papás, dice, la señora tiene los mismos ojos que Nancy, pero en señora. Es Ajá. una frase tan de chica, así de preparatoria, que fue como de, oh sí, o sea, se los he escuchado a mis hijos y a sus amigos. Este, Está guapa, pero arreglada, ¿no? exacto, la sí. Es, y yo quería, ahorita escuchando todo lo que has estado platicando, me gustaría saber, este tema en particular, efectivamente es muy difícil y ha sido complicado. O sea, uno puede disfrutar lo bien escrito que está, pero el tema sí es desgarrador, es también, o sea, yo también avanzaba lento, lento, porque era como, "Ay, me tengo que detener, ya no". Este, yo quisiera saber, em, tú cuentas que te has basado en las noticias, en las cosas que han pasado, en las investigaciones que hiciste, pero ¿cómo elegiste estos dos personajes a los que les das voz? Porque al final, en esta tragedia de las desapariciones y de los robos, los casos son muchísimos y muy variados. ¿Cómo elegiste que fueran estos en particular? Uy, bueno, también abonando un poquito al comentario anterior, sabía que la historia era una historia de Lucero, sabía que le pertenecía a ella y había muchos retos al momento de, de elegir este personaje o de crear este personaje y todo lo que conlleva. Porque Lucero viene de una familia muy violentada, Lucero es parte de un contexto muy difícil, incluso vemos la transformación de su madre, que en algún momento pues le daba cuidados y atención como suele suceder, la llevaba a que le tomaran las medidas y que le hicieran los uniformes, o sea, esas cosas que para mí eso es parte de un cuidado muy, muy profundo que alguien, bueno, igual porque antes, y ella lo dice, no había almacenes aquí, pues bueno, me llevaban con la modista, pero ese momento para mí era muy, muy importante ponerlo en la novela, porque era un momento únicamente de Lucero con su mamá, pero después sucede algo terrible que rompe con todo lo que Lucero piensa que es su vida y le da otra forma de vida. La convierte en una chica sumamente vulnerada y vulnerable. Entonces, también yo pensaba, poner a una muchacha con sus condiciones y ahora con esta nueva forma de vida, también es señalarla y tratar de mostrar, bueno, no tratar, pero sí señalarla como si cualquier chica
con estas características está destinada a eso. A pesar de que puede ser muy susceptible a ello, no, nadie está destinado a eso hasta que te sucede. Y necesitaba el otro, el contrapeso, que venía de una familia muy cercana a cualquiera de nosotros, con muchos cuidados, con mucha atención, con una madre de familia que puede ser como nuestra vecina, nuestra compañera, la que vemos todos los días, que incluso ella lo dice, se encarga del cuidado de otros niños. Así que era también escoger pues un entorno muy cotidiano para poder llevar esta historia. Y creo que ahí radica que sea una historia terrorífica, porque podemos identificarnos en muchos de los personajes, en la maestra, en la directora de la secundaria, en la propia Lucero, en la gente que está ahí, hasta en la familia de Dolores que le dice, uy, pues cuidado porque se fue una y a lo mejor regresan dos, o sea, son personajes muy, muy cotidianos y era lo que esta historia necesitaba, porque creo que también en nuestro imaginario vemos que el malo siempre va a ser el señor feo que huele raro y que anda en una camioneta toda eh, rota con placas de quién sabe dónde. Pero el malo no es ese, el malo puede ser cualquiera o el malo puede estar en todas partes. Entonces también yo quería como romper con esos estereotipos de eh, el villano tiene que ser así, porque por ahí yo sentía que por ahí no iba a ver la novela. Y todo el tiempo fue tomar esas decisiones de qué decir, cómo decirlo y quiénes lo van a hacer. Pues muchas gracias, porque la verdad es que todas estas combinaciones que hiciste y las decisiones que tomaste formaron un libro que está muy bien logrado. Felicidades y pues vamos a seguir al pendiente de tu trabajo. Gracias, Laura. Gracias, Melissa. Creo que ahorita me estoy acordando de algo que no he contado, o tal vez nada más lo haya contado en un espacio de los varios donde he estado. Y es que esta novela yo la estaba pensando, bueno, no, ya la había pensado mucho, pero cuando yo empecé a escribir quizá el primero o segundo capítulo, yo estaba escribiendo otra novela que para mí era la buena, o sea, yo decía esta historia porque ya es el momento y así. Y cuando empecé ya a trabajar, a intentar trabajar en serio con esta, la otra se me quedó ahí y sigue en mi computadora, o sea, ya ni me acuerdo, como que ya ni novela es, porque yo esta historia intenté hacerla a un lado mucho tiempo, que era lo que les decía, o sea, viene desde prácticamente la época en la que Niebla Ardiente se estaba formando en mi cabeza, pero yo trataba de hacerla a un lado justo porque me molestaba, me incomodaba, no sabía hacia dónde llegar con esa, no quería verla, pero hasta el momento en el que dije, ya, voy a verla y voy a ser honesta conmigo, que es lo que estoy buscando con lo que quiero contar, fue que la novela se convirtió en una novela en mi cabeza. Pero fue cuando yo dije, esta historia va por aquí, por acá. Pero antes, no, antes para mí únicamente era un tema incómodo que estaba al lado de una novela que ya estaba lista, que era Niebla Ardiente. Wow, increíble. Gracias. Bienvenida, Jaime, a Recomienda un buen libro. Bueno, es la primera vez que se une aquí con nosotros. Adelante, vas con tu pregunta. Y empezó fuerte. Hola, bueno, es mi primera vez, pero ya tiene un tiempecito que leí el libro y sí como 2 meses que lo leí. No, mes que lo leí y la verdad a mí al principio me impactó bastante porque la verdad no es un tema que, como dices, que normalmente hablemos o que leamos, ¿no? Generalmente estos temas a veces los hacemos a un lado porque son temas que te hacen mirar la realidad, ¿no? Que parece que tratamos de hacerlos a un lado, pero que están ahí, ¿no? En todo momento. Y a mí la verdad lo que más, no sé, como que me llamó la atención es eh, la parte de Dolores, ¿no? Cuando ella empieza a hablar acerca de su hija, de Nancy, ella piensa que como madre que la conoce, o sea, pero cuando desaparece se da cuenta que en realidad había muchas cosas que desconocía de su hija. O sea, por ejemplo, no sabía de esos mensajes que se mandaba con Beto, o sea, y yo, bueno, yo no soy mamá, pero soy tía y me hacía mucho esa reflexión, ¿no? De decir, o sea, hasta miraba a ver a mi sobrina y decía, ¿qué tanto sabemos de ella, no? O sea, ¿qué tanto saben a veces los papás acerca de sus hijos? Porque tú piensas que los conoces, ¿no? Yo trabajo igual con niños en primarias
y es otra mirada, ¿no? Y eso como que me hizo también de cierta forma angustiarme mientras leía el libro, pero muy igual escuchaba a los otros compañeros que lo leyeron, te hace reflexionar y hacerte muchas preguntas a ti mismo, ¿no? Acerca de, de lo que pasa a nuestro alrededor, de la verdadera realidad que vivimos en México, ¿no? Y también replantearte cosas, ¿no? No sé, bueno, eso más que nada, más que una pregunta es mi comentario, ¿no? Gracias, Gracias. Jaime. Uy, bueno, también cuando escribí la parte de, es que las dos partes fueron difíciles para mí, por eso les decía que a ustedes les resultó corta y a mí me resultó una arena movediza de 1000 páginas cada vez que, cada vez que entraba y yo decía, bueno, aquí vamos de nuevo y me metía y como que trataba de salir lo mejor posible de mis sesiones de escritura. Pero ahorita cuando justo me acordé de lo de los, pues, qué tanto alguien puede conocer a otra persona, creo que es mucho más impactante, yo tampoco soy mamá, pero creo que es mucho más impactante cuando como madre comienzas a preguntarte, ¿será verdad todo lo que dicen? Es que yo, es mi hijo y tengo que creerle, pero, y era en lo que yo pensaba todo el tiempo, era, ahora me estoy preguntando por cosas que yo no tendría por qué preguntarme porque no es mi contexto. Pero ¿y si Nancy sí le metió esos 200 pesos al amigo Kit? ¿Y si Nancy vino aquí? A lo mejor él le metió más dinero y a lo mejor el muchacho del ciber la vio por última vez. O sea, eran cosas que yo decía, bueno, claro, ahora ya desbloqueó un miedo y ahora ese miedo, el monstruo del miedo como intensamente, pues va a vivir ahí. Pero son estas situaciones que también a mí me hicieron empatizar muchísimo en muchas cosas y en pensar que a veces nosotros hacemos suposiciones de algo que no es, únicamente basándonos en lo que conocemos. Creo que también en el caso de Lucero está ahí, porque en otra presentación hace poquito decía una de las chicas, es que Lucero, ante los ojos de los demás, es la alumna que nadie quiere. Y Nancy, ante los ojos de los maestros, es la alumna que todo mundo quiere. Pero ninguna es mejor que la otra, simplemente son adolescentes diferentes y adolescentes con problemáticas distintas. Así que, pues eso también para mí era qué tanto conocemos a los demás cuando los señalamos o qué tanto como maestros podemos decir, ay, ya llegó otra vez esta, ay, qué bueno que no vino, o ay, ¿dónde está Nancy? Porque qué terrible que no haya llegado. Y sí, o sea, para mí también poner esos contrastes del conocimiento que tenemos sobre las otras personas, pues fue ponerme a prueba muchas veces de todo lo que yo he dicho, hecho, todos mis prejuicios, los que se fueron, los que siguen conmigo. Sí, fue para mí una, fue confrontarme todo el tiempo con el tipo de persona horrible que puedo llegar a ser o que soy. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, si puedes, dar tu pregunta, tenemos otra persona, como tú nos digas, tu audio. Bueno, es que Sí, Ahí viene. está, ya está, ya. ahí está. Laura, qué gusto verte. Perdón por a ver si me escuchan bien Te todos. Buenas escucho muy noches a todos. Como ves, estoy en el auto. Voy saliendo de clase, pero no quería bien, perderme. todo estás aquí. Exacto. También me perdí el desayuno porque también estaba enfermo, pero bueno, por lo menos pude estar contigo. Yo lo que quería decirte es, tu pluma ha madurado muchísimo. Trae una potencia que me tenía al borde de la página cada uno. Yo no sé cómo eh, puedes decir que es corta o pueden decir que es corta, porque yo sí me tardé mucho tiempo en estar reflexionando cada una de las páginas y entiendo el sentimiento que provoca, ¿no? Me sorprende mucho cómo logras plasmar eh, estos sentimientos con las dos voces que haces, que se me hacen muy atinadas, pero a mí como papá me dejaste con el corazón apachurrado, ¿no? Sí, Con miedo y una serie de cosas, ¿no? Reflejando, porque yo tengo una hija. Entonces, afortunadamente ya mi hija ya está un poquito más grande, pero no deja de estar en peligro. claro. Y por más que normalicemos, como tú dices, todas estas cosas, pues están ahí, ¿no? Y el malo, no necesariamente es el que tiene cara fea, como Ujú. dices,
pues a veces el malo es el que está al lado tuyo y es el que más le confías, ¿no? Y a lo mejor hasta bonito o guapo o guapa es, ¿no? O hasta tiene Este modo, libro, ¿no? Como ves. exacto, exacto, como Beto, ¿no? Yo este libro, lo que saco sí es muy duro, es muy fuerte el tema, pero también es muy cierto y es muy necesario, ¿no? Y la otra es, qué valiente eres, en poder sacar un tema así con, a veces lo sencillo, parece que es muy sencillo, pero creo que es donde más trabajo hay y tu pluma lo refleja, ¿no? Lo que dijiste hace rato me resuena muy bien porque no caíste en lo fácil, en lo escatológico, Ujú. en lo vulgar o en lo enborbo, sino que lo dejas ahí iluminado y ese es el miedo más grande que te puede provocar, ¿no? Con poquitas palabras te provoca más miedo que siendo muy directo. Entonces, este libro yo rescato muchas cosas porque también es un libro ya obligado para mi hija. Obviamente se lo di para que lo leyera, porque no importa la edad, de todos modos tienes que estar cuidándote Claro. en cualquier momento, ¿no? Y creo que es mucho por ahí, ¿no? Yo nada más tengo puras cosas buenas para ti. Me sorprendió Niebla Ardiente, desde entonces te sigo, he estado en algunos eventos contigo, me perdí el desayuno, pero bueno, es maravilloso ver cómo va creciendo un autor o una autora en tu caso y cómo las letras siguen siendo tan fuertes y te vuelven como de la familia, ¿no? Yo a ti te siento ya en este club como tal y tus letras, pues no importa lo que escribas, lo voy a seguir leyendo porque todo lo que has escrito me ha gustado, ¿no? Mi pregunta ya no tiene que ver con el libro, porque al final, pues todos ya tenemos platicado el libro, entendemos bien, el mensaje a mí me queda muy claro y además para mí es un libro para recomendar y entregar a muchas familias para que lo lean y que se vean las cosas que normalizamos que no son así. Este, ¿Cómo te ha ido con la recepción de este libro? Porque Buena ha pregunta. sido como que va de lo sublime a lo perverso, ¿no? Por un lado está súper bien escrito, como decías, como el monstruo petápodo de la Bloom. Este también es un libro incómodo, pero es un libro muy potente, tienes una pluma muy filosa y haces que te quedes ahí leyendo aunque no quieras, ¿no? ¿Cómo te ha ido en la recepción de este libro? ¿Cómo te va con los clubes? ¿Cómo te va con las presentaciones? Porque creo que sí debe de despertar de lo sublime a lo perverso cualquier número de sentimientos, ¿no? Uy, bueno, pues muchas gracias por todo, Ricardo. La verdad ha sido bastante, les voy a ser honesta. Cuando yo, cuando yo entregué el manuscrito, la verdad sí tenía un poco de miedo porque todo el tiempo yo me preguntaba si, creo que ya les había platicado que a veces yo cuando salgo a caminar o a hacer ejercicio es cuando pienso en otras cosas que no son mi trabajo. Pero yo me preguntaba si a alguien le interesaría leer eso o qué pasaría. O sea, yo estaba muy dudosa porque cuando escribí la novela yo no estaba pensando en que se distribuyera masivamente, aunque puede parecer que sí. Yo estaba pensando en escribir esta historia. Y luego sí, ya cuando fue un hecho, cuando ya sabía que se iba a publicar, me empezó como la ansiedad de nadie lo va a leer, esta es una historia terrible porque pues cuenta algo horroroso. Em, sí estaba muy insegura sobre qué iba a pasar. Y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que pues nadie lo lea y los ejemplares se trituren y le den vida a otro libro cuando se recicla. O sea, estaba muy consciente de que eso podía suceder y lo estoy. Al día de hoy nada me garantiza que luego me digan que se vendieron 200 ejemplares. Bueno, no pasa nada. Pero, pero creo que sí estaba bastante no sé, no estaba lista para asumir que el libro ya existía, que ya no era solamente una historia, sino que ya existía como libro y que iba a llegar a la gente. No estaba para nada preparada. Y como siempre, ustedes fueron los que dieron la sorpresa de tener interés, a pesar de saber de lo que, medio saber de lo que se trataba, porque no toda la información está en la contraportada. Claro. El libro existe y sobrevive como existen y sobreviven mis otros libros gracias a los lectores. Entonces, para mí ha sido algo valiosísimo el hecho de que se esté leyendo en clubes, porque los clubes son los que le dan vida a un libro y son los que de boca en boca hacen que un libro exista y que alguien lo vaya conociendo. Yo digo que le va bien porque tiene lectores y porque constantemente alguien me etiqueta en algo, o porque me dicen, compré uno para mí, pero le quiero regalar uno a mi sobrina, Mm. o
o también que es sumamente honesto como nosotros que somos lectores, asumir que hay lecturas que no son para nosotros y decir, Claro. no puedo con esto y que lo tenga otra persona o que no lo tenga nadie. Y creo que eso también es parte de la honestidad de un lector y que es algo que los autores también tendríamos que tener presente y asumir sin ningún tipo de, pues, de sentimiento negativo, porque todos somos lectores y todos somos conscientes de qué historias podemos leer y cuáles no son para nosotros. Pero yo considero que el libro le ha ido bien, ha estado en muchos espacios afortunadamente porque pues, me invitan a ellos y ya pronto va a empezar a leerse en espacios de gente más joven. Voy a ir a un par de universidades, voy a estar en prepas y eso para mí es fantástico, creo que es el mejor regalo porque si existe... si existe objetividad en las lecturas, siempre, siempre, siempre es con la gente más joven. Claro. Y además dejas el mensaje, ¿no? No, Porque no me al gustó. final, Entonces no van a filtrar nada, no van a tratar de sobreanalizarlo. Ellos van a ser muy, muy genuinos con sus sentimientos al momento de leer una historia. Y eso es un gran aprendizaje que creo que los autores deberíamos tener siempre presentes. Subestimamos a la gente joven en todo y no debe ser así, y menos en la lectura. claro. Pues yo te agradezco que lo hayas escrito. Eres muy valiente en hacerlo. Es un tema que debería estar en la mesa siempre. Y pues yo sí soy uno de esos que ya empieza a recomendarlo para que lo lean los demás. Te agradezco mucho y bueno, no sé cuánto tiempo va a pasar para que vos saques otra novela, pero seguramente la vamos a leer. Muchas gracias. Yo esperaría que pasara mucho porque necesito recuperarme también Y de esto y de muchas otras cosas. me imagino. Creo que al final terminé exprimida en muchos sentidos cuando escribí y luego cuando el libro ya empezaba a tomar forma como un libro. Entonces ahora me toca hacer que tenga vida y llevarlo al lugar donde sea bienvenido. Muy bien. Pues mucho éxito, muchas felicidades y aquí te seguimos leyendo. Gracias, Ricardo. Ya nada más vamos con una última participación. Gabriela, ¿sí nos escuchas? ¿Estás por acá? Hola, Gaby. Laura, buenas noches. Pues a mí también me encantó tu libro, sobre todo porque nos muestras bastante realidad de nuestro país. Y lo que a mí me llamó bastante la atención fue también la parte de las autoridades, ¿no? Cómo ignoran todos estos casos, cómo pues hacen que la gente sufra más, ¿no? Porque son totalmente pues ignorados. Ujú. Y también sobre la parte de los padres, ¿no? Yo siempre he dicho que quien sea padre tiene que estar dispuesto a hacerlo, porque pues la- aunque a esta Nancy pues sí la buscaron sus padres y todos, pero antes estaba muy descuidada. O sea, no tenía ese cuidado afectivo, ¿no? Y eso hace que, bueno, en nuestra sociedad ahora, pues ves a muchos jóvenes que están haciendo cosas malas, ¿no? Y, y, y yo creo que es parte de que los padres no debieron de haber sido padres y no iban a estar ahí todo el tiempo. Claro. Entonces, a mí me gustaría saber, tú en esta novela, ¿qué opinas sobre esa parte pues, de las autoridades del gobierno? ¿Cómo crees que también han descuidado esta sociedad? Y de ser un padre o no responsable. Uy, bueno, es muy difícil porque también en la novela vemos varios tipos de padres y vemos varias dinámicas familiares. La madrina, por ejemplo, o sea que sí, que Dios te bendiga, mijito, cómete un tamal porque estás muy flaco y resulta que pues hace todo eso y tiene a su cuidado a Conchita, entonces pues, ¿qué le está enseñando? Están los papás de Dolores, está la familia de Dolores, que también se dedican a señalarle, bueno, ni a tu hija pudiste cuidar, está la familia de Lucero, todos son incisivos de alguna manera, unos mucho más que otros, pero también están todos mal, todos carenciados, todos así
terribles, no hay hacia dónde ir, entonces es una novela del desazón. Y por otro lado, también con las autoridades, que lo que yo puse ahí al principio, cuando Nancy desaparece, es lo que sucede en muchos lugares. Pues regresa el lunes porque no vino el licenciado. Creo que la televisión nos ha dado mucho material para darnos cuenta de que la vida no es así, de que no se pone a las autoridades al servicio de una persona, por lo menos no para nosotros. Se ponen al servicio de otras desapariciones y el hijo de fulano no está, bueno, o sea, a él sí le toca una búsqueda, pero a todas estas adolescentes no, y menos a un adolescente como Lucero, la que nadie pregunta. Si a un adolescente como Nancy le va como le va cuando le empiezan a buscarla, ¿cómo le podría ir a alguien como Lucero? Entonces también es eso, o sea, ese capítulo es una recreación de lo que sucede en muchos lugares donde que te dan una hoja y te dicen, pues sí, pues con esta hoja, ¿no? Pero ya es un sistema y es un sistema que está mal por todas partes y ¿a dónde vamos con eso? No, ahí no tuve que imaginarme demasiado para saber cómo era, que eso es terrible. Los portazos en la cara, el silencio de las autoridades, que te digan unos, sí, denuncia, ve a la fiscalía, levanta tu denuncia para que te hagan caso y luego no, porque si es secuestro te van a llamar, que eso también está en la novela. Entonces, ¿a quién le hacen caso? En una situación así, al final creo que todos somos huérfanos de cualquier conocimiento porque pues no sabemos hacia dónde ir y para ellos es peor, porque los papás de Nancy, pese a muchas fallas, la quieren y la quieren tener con ellos. Entonces, no hay hacia dónde y todo crece, va creciendo. No menciono explícitamente, porque no, creo que no lo dice la novela, el término madres buscadoras, que para nosotros al día de hoy es súper común. Ahí es mamás que buscan, madres que buscan, que se juntan, que están haciendo algo. Pero el día de hoy es tan común porque o sea, si escuchamos madre buscadora, ya sabemos, ya tienen rostro, ya tienen algo que las identifica, porque ya llegamos al punto en el que es necesario que sea así. Y esta novela que fue escrita hace 20 años, ya no fue escrita, perdón, está eh, imaginada en un contexto de hace 20 años, pues ya existía, porque viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cuál es la presencia de las autoridades? Yo creo que la que está justo en el capítulo donde los papás de Nancy van a levantar una denuncia. Para mí esa es la presencia de la mayor parte de las autoridades. Muchas gracias, Laura. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Laura. Pues ya hemos acabado con todos. Como ves, creo que la mayoría decimos que nos gusta, aunque eso suene, como dices, medio contradictorio, ¿no? Por el tema tan fuerte que tratas en tu novela, ¿no? La verdad es que a mí me considero también una de esas personas en las que me gusta, pero me gusta esa parte de las novelas. Bueno, a mí una novela para que le des 5 estrellas es justamente tu novela ahorita, ¿no? Esa parte que te haga sufrir, que te haga que digas que te guste, que te haga fácil, que vayas leyendo y no dejes de leer porque quieres saber qué pasa, ¿no? Entonces, son pocas las novelas que te hacen sentir todas estas emociones y que a la vez no quieras que se acabe porque quieres saber más, ¿no? Te felicitamos de parte de todo, recomienda un buen libro, te agradecemos que hayas sido parte de nuestro foro y pues bueno, como sabes, sigue las invitaciones abiertas para tus próximas novelas y sobre todo para que en algún momento, pues bueno, podamos tener un nuevo desayuno, pero ahora ya con la novela ya platicada, bueno, ya leída y bueno, creo que sería una experiencia totalmente diferente. Ya nada más como último, pues los que tengan la foto de la portada de su libro, bueno, yo tengo ahorita una foto porque perdí mi libro que ya me habías firmado, entonces eso también me dio mucho coraje porque Ay, qué mal. Bueno, pero nos vamos a ver en Guadalajara, entonces ahí eso seguramente. sin duda, allá conseguiré otro. Pero bueno, va la foto. Una, dos y ahora sí ya estamos todos. Tres. Espérense, porque Ricardo le prendió la luz roja y salió rojo de la cara. Entonces, ahí va nuevamente. Una, dos y tres. Listo, quedamos todos. Muchas Gracias. gracias. Y gracias a todos, que estén aquí. Gracias, que tengan bonita noche y muy buenas lecturas. Gracias, Laura. Gracias. Un abrazo. Laura. Gracias. Gracias. Éxito, compañeros. Bye.
Adiós. Bye, buenas noches a todos.